Durante años limpió los suelos del Pentágono, invisible como un fantasma. Los generales pasaban junto a ella sin siquiera mirarla. Pero cuando la crisis diplomática estalló y necesitaron urgentemente un traductor de mandarín, nadie esperaba que la mujer de la limpieza hablara 5 idiomas y tuviera un pasado militar clasificado. Las 4 palabras que pronunció ese día congelaron toda la habitación. No solo porque hablaba mandarín como si fuera su lengua nativa, sino porque lo que no tradujo fue lo que cambió el curso de toda la negociación. Y cuando los espías enemigos la reconocieron, supieron que habían caminado directo hacia una trampa. Pero lo que realmente los aterrorizó no fue descubrir quién era ella. Fue darse cuenta de cuántos años había estado escuchando, observando, aprendiendo todos sus secretos mientras fingía ser solo otra empleada invisible del servicio de limpieza. Porque resulta que cuando eres completamente invisible para el poder, puedes ver y escuchar cosas que cambiarían el destino de naciones enteras. Y ella había estado esperando el momento perfecto durante más de una década. La pregunta que nadie se hizo hasta que fue demasiado tarde era simple. Si una agente encubierta puede fingir ser conserje durante años, ¿cuántas otras personas a tu alrededor no son realmente quienes dicen ser? Y lo más escalofriante de todo es que después de lo que pasó ese día, cuando revisaron las grabaciones de seguridad de los últimos 10 años, se dieron cuenta de algo que les heló la sangre. Ella había estado presente en cada reunión clasificada importante, siempre en segundo plano, siempre limpiando, siempre escuchando. Había sido testigo de decisiones que afectaron a millones de vidas, y nunca habían sospechado que entendía cada palabra. Dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona ese botón de suscripción y ayúdanos a mantener vivas estas voces que luchan por ser escuchadas. El Pentágono nunca duerme. Sus pasillos subterráneos vibran constantemente con el murmullo de la máquina de guerra más sofisticada del mundo. 24 horas al día, 365 días al año, oficiales con uniformes llenos de insignias y civiles con credenciales de máxima seguridad caminan por corredores que contienen secretos capaces de cambiar el equilibrio mundial. En el nivel B3, Venus, 3 pisos bajo tierra, donde se guardan los secretos que ni siquiera el Congreso conoce completamente, María Elena Santos había estado limpiando las mismas oficinas durante 9 años. A las 4:30 de la madrugada, cuando el edificio estaba en su momento más silencioso, María llegaba al trabajo. Su tarjeta de identificación de nivel bajo le daba acceso a áreas que la mayoría de los americanos nunca sabría que existían. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable, su cabello castaño recogido en un moño funcional, sus movimientos calculados para ser eficientes sin llamar la atención. Para los generales, analistas y agentes que poblaban esos pasillos, María era parte del paisaje, una presencia necesaria pero ignorable. La mujer que vaciaba las papeleras donde terminaban borradores de operaciones que podrían desestabilizar gobiernos. La empleada que limpiaba las mesas donde se planeaban intervenciones militares en países cuyos nombres la mayoría de la gente no podría ubicar en un mapa. Nadie sabía que María había nacido en Medellín, Colombia, hija de un diplomático y una profesora de lenguas. Nadie sabía que había crecido hablando español, inglés y francés en casa, que había aprendido mandarín durante sus años universitarios en Beijing, que dominaba el árabe después de 3 años trabajando en embajadas del Medio Oriente. Y definitivamente nadie sabía que antes de convertirse en conserje, María Elena Santos había sido la teniente coronel Elena Vargas, especialista en operaciones psicológicas e inteligencia humana, veterana de misiones tan clasificadas que su existencia había sido borrada de todos los registros oficiales. Su transformación de oficial de élite a empleada de limpieza no había sido un accidente. Había sido el plan perfecto. 12 años atrás, durante una operación encubierta en Caracas que había salido terriblemente mal, Elena había fingido su propia muerte para escapar de una red de espionaje ruso que había puesto precio a su cabeza. Oficialmente, la teniente coronel Elena Vargas había muerto en una explosión de coche bomba en una calle de la capital venezolana. Su funeral militar había sido privado, su tumba un monumento vacío. Pero Elena había sobrevivido, y con la ayuda de contactos en los niveles más altos de la CIA, había sido exfiltrada y se le había dado una nueva identidad. El plan original era mantenerla oculta durante algunos meses hasta que el peligro pasara. Pero cuando Elena propuso una idea audaz, los estrategas de inteligencia se dieron cuenta de que tenían una oportunidad única.
¿Qué pasaría si colocaran a uno de sus mejores agentes en el corazón del establishment de seguridad nacional, completamente invisible, con acceso a información que normalmente tomaría años de operaciones encubiertas para obtener? María Elena Santos, empleada de servicios de limpieza, fue creada con una documentación impecable. Antecedentes criminales limpios, referencias de trabajo sólidas, una historia personal diseñada para ser perfectamente ordinaria y olvidable. Durante 9 años, Elena había perfeccionado su papel, se había convertido en la conserje más eficiente del Pentágono, conocía los horarios de cada oficial importante, sabía exactamente cuándo limpiar cada oficina para evitar interrumpir reuniones clasificadas. Había desarrollado relaciones cordiales pero superficiales con otros empleados de servicios, siempre amigable pero nunca demasiado cercana. Y durante esos 9 años, había estado recopilando información. No de manera activa, no robando documentos o instalando dispositivos de escucha. Elena era demasiado profesional para eso. En lugar de eso, había estado haciendo algo mucho más sutil y peligroso, había estado escuchando, observando y recordando. Los oficiales de alto rango tienden a olvidar que las personas de servicio tienen oídos. Hablan libremente por teléfono mientras la conserje limpia sus oficinas. Discuten operaciones clasificadas en pasillos, donde la única persona presente es alguien que aparentemente no habla inglés lo suficientemente bien para entender conversaciones complejas. Dejan documentos sensibles en escritorios mientras salen por café, asumiendo que la mujer que limpia la oficina no sabe leer o no le interesa lo que dicen los papeles. Elena entendía todo, y recordaba todo. Había desarrollado un sistema mental que habría impresionado a psicólogos cognitivos. Categorizaba y almacenaba información usando técnicas de memorización que había aprendido durante su entrenamiento de inteligencia. Podía recordar conversaciones completas escuchadas meses atrás, detalles de documentos que había visto brevemente, patrones de comportamiento de oficiales que podrían indicar corrupción o comprometimiento. Durante 9 años, Elena había construido en su mente un mapa completo de las operaciones de inteligencia estadounidenses. Sabía qué países estaban bajo vigilancia activa, qué líderes extranjeros estaban siendo considerados para eliminación, qué corporaciones americanas estaban cooperando secretamente con agencias de inteligencia. Pero Elena no era una traidora, su lealtad a Estados Unidos permanecía intacta. La información que recopilaba la mantenía para un propósito específico, estar preparada para el momento en que pudiera ser más útil para su país sirviendo como Elena Vargas que como María Santos. Ese momento llegó un martes de octubre, cuando las tensiones entre Estados Unidos y China habían alcanzado un punto crítico. Elena notó la diferencia en el ambiente desde el momento en que llegó al trabajo esa mañana. Había más actividad de lo normal en el nivel B3, oficiales caminando con paso urgente, teléfonos sonando constantemente, el tipo de energía nerviosa que aparece cuando algo importante está a punto de explotar en las relaciones internacionales. Mientras limpiaba la oficina del general Patterson, Elena escuchó una conversación telefónica que confirmó sus sospechas. Patterson hablaba con alguien en el Estado Mayor Conjunto. No me importa que sean las 3 de la mañana en Beijing. Esta situación no puede esperar hasta mañana. Necesitamos una respuesta de los chinos antes de que esto se filtre a los medios. Pausa larga mientras Patterson escuchaba. ¿Qué quieres decir con que no tenemos traductor disponible? Este es el Pentágono, no una escuela rural. Debe haber alguien en este edificio que hable mandarín decentemente. Otra pausa. ¿En el hospital? ¿Los dos? Y el de la embajada china está en Europa. Perfecto. Absolutamente perfecto. Elena siguió limpiando, pero cada palabra de esa conversación estaba siendo procesada por su mente entrenada. China. Crisis diplomática. Necesidad urgente de traducción. Falta de personal cualificado. Durante las siguientes 2 horas, mientras continuaba con su rutina de limpieza, Elena fue testigo de una escalada de pánico en los niveles más altos del comando militar. Fragmentos de conversaciones llegaban hasta ella desde diferentes oficinas. Un coronel, si malinterpretamos lo que están diciendo, podríamos estar mirando un incidente como el del Mar del Sur de China, pero 10 veces peor. Una analista, los satélites muestran movimiento de tropas chinas cerca de Taiwán. Necesitamos saber si esto es una demostración de fuerza o preparación para algo más serio. Un agregado militar, la delegación china insiste en que solo hablarán en mandarín. Dicen que las sutilezas de lo que tienen que comunicar no pueden perderse en traducciones imperfectas.
Para las 10 de la mañana, Elena había ensamblado un panorama claro de la situación. China había detectado una operación de inteligencia americana en su territorio, algo lo suficientemente serio como para justificar una confrontación diplomática directa. Los chinos habían volado a Washington para una reunión de emergencia, pero insistían en comunicarse solo en su idioma nativo, probablemente para asegurarse de que cada matiz de sus demandas fuera entendido correctamente. Y el Pentágono no tenía a nadie competente disponible para manejar la traducción. Elena sabía que esta era una situación que podría escalarse rápidamente. Había visto crisis similares durante su carrera activa. Las malas traducciones en negociaciones diplomáticas de alto nivel podían transformar malentendidos menores en conflictos internacionales. Y con las tensiones ya elevadas entre las dos superpotencias, cualquier error de comunicación podría tener consecuencias devastadoras. A las 10:30, Elena vio llegar a la delegación china. Eran 5 personas, todas vestidas con la seriedad formal que caracteriza a los diplomáticos chinos en misiones importantes. Elena reconoció inmediatamente al líder, Zhang Wei, viceministro de Seguridad del Estado, un hombre cuya fotografía había estudiado durante briefings de inteligencia años atrás. Los otros 4 incluían 2 traductores oficiales, un analista de la Academia de Ciencias Sociales de China, y alguien cuya función Elena no pudo identificar inmediatamente pero cuya postura y movimientos sugerían entrenamiento militar. Fueron escoltados a la sala de conferencias principal del nivel B3, No, la misma sala que Elena había limpiado meticulosamente esa madrugada. 15 minutos después, Elena comenzó a escuchar signos de problemas serios viniendo de la sala de conferencias. Se posicionó estratégicamente en el pasillo, organizando suministros de limpieza en un armario cercano desde donde podía escuchar sin parecer que estaba prestando atención. El problema era evidente inmediatamente. El traductor de emergencia que habían conseguido era claramente inadecuado para el nivel de la conversación. Elena podía escuchar las traducciones torpes, las pausas largas cuando el traductor no entendía terminología técnica, las repeticiones constantes que indicaban confusión. Pero lo más preocupante para Elena era lo que podía escuchar en mandarín. Los chinos estaban usando un nivel de formalidad y terminología específica que indicaba que consideraban esta una confrontación muy seria. No era una reunión diplomática de rutina. Era una advertencia formal, el tipo de comunicación que precede a acciones más drásticas si no se resuelve satisfactoriamente. Y el traductor americano no estaba captando esas sutilezas críticas. Estaba traduciendo las palabras, pero perdiendo completamente el tono y las implicaciones que podrían significar la diferencia entre una resolución pacífica y una escalada peligrosa. Elena escuchó al Zhang Wei usando frases específicas que en el contexto diplomático chino tenían significados muy precisos. Estaba ofreciendo una oportunidad final de diálogo antes de que China considerara medidas alternativas para proteger sus intereses nacionales. Pero el traductor estaba interpretando esas frases como amenazas directas, lo que estaba causando que los oficiales americanos respondieran con su propia escalada retórica. Elena podía escuchar la frustración creciente en las voces de ambos lados. Los chinos estaban dando cuenta de que sus intenciones diplomáticas estaban siendo malinterpretadas. Los americanos estaban preguntando si estaban enfrentando un ultimátum o una declaración de guerra encubierta. La situación se estaba deteriorando rápidamente, y Elena sabía que tenía la capacidad de evitar un desastre potencial. Durante 20 minutos más, Elena luchó consigo misma. Intervenir significaría revelar capacidades que había mantenido ocultas durante casi una década. Significaría el fin de su identidad como María Santos y la resurrección de Elena Vargas, con todas las complicaciones que eso conllevaría. Pero Elena también sabía que estaba viendo desarrollarse en tiempo real una crisis que podría afectar las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo. La decisión se tomó cuando escuchó al general Patterson decir algo que la alarmó profundamente. Si los chinos quieren jugar con amenazas, podemos recordarles que tenemos opciones militares en el Pacífico que podrían cambiar su perspectiva rápidamente. Elena se dio cuenta de que Patterson había malinterpretado completamente lo que Zhang Wei había estado tratando de comunicar. Los chinos no estaban amenazando con acción militar, estaban advirtiendo sobre la posibilidad de cortar cooperación en áreas cruciales como comercio y control de armas nucleares.
La diferencia entre esas dos interpretaciones podría ser la diferencia entre tensiones diplomáticas manejables y una crisis que podría llevar a confrontación militar real. Elena dejó sus suministros de limpieza en el pasillo, se dirigió a la puerta de la sala de conferencias, y tocó suavemente. Un asistente militar abrió la puerta con expresión irritada. La sala estaba en silencio tenso, con americanos en un lado de la mesa larga y chinos en el otro, todos mirando al traductor que estaba claramente abrumado y sudando visiblemente. Elena habló en voz baja pero clara: disculpe señor, creo que hay algunos malentendidos en la traducción que podría ayudar a clarificar. El general Patterson la miró con confusión total. Había visto a esta mujer limpiando oficinas durante años, pero nunca había tenido una conversación real con ella. ¿Perdón? Elena respiró profundo. Había llegado el momento de abandonar 9 años de invisibilidad cuidadosamente construida. Hablo mandarín fluido, señor. Mandarín diplomático de nivel profesional. Y creo que hay algunas interpretaciones importantes que no se están comunicando correctamente entre las dos delegaciones. El silencio en la sala fue absoluto. Todos los ojos americanos y chinos se fijaron en la empleada de limpieza parada en la entrada. Zhang Wei se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, sus ojos estudiando a Elena con nueva atención. Algo en su postura le decía que esta no era una situación ordinaria. El general Patterson se recuperó primero. ¿Hablas mandarín? ¿Cómo es posible que no estés en nuestros archivos de personal con capacidades lingüísticas? Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Mi experiencia con idiomas extranjeros está en archivos que requieren clearance más alto del que normalmente se necesita para trabajo de servicio, señor. Patterson intercambió una mirada rápida con el coronel que estaba sentado a su lado. Ambos habían trabajado en inteligencia lo suficiente como para reconocer cuando alguien estaba dando información sin realmente revelar nada. ¿Qué tipo de clearance tienes? Gamma 7, señor. La reacción fue inmediata. Patterson se enderezó en su silla. Solo una docena de personas en todo el Pentágono tenían clearance Gamma 7. Era el nivel reservado para operadores de élite cuyas identidades y actividades eran tan sensibles que su existencia misma era clasificada. ¿Quién diablos eres realmente? Elena miró directamente a Patterson, luego a Zhang Wei, quien había estado observando el intercambio con evidente interés. Soy alguien que puede asegurar que ambas delegaciones entiendan exactamente lo que la otra está tratando de comunicar, señor. Y basándome en lo que he escuchado hasta ahora, creo que esa clarificación es urgentemente necesaria. Patterson miró al traductor oficial, quien estaba claramente aliviado ante la perspectiva de ser reemplazado, luego a la delegación china, luego de vuelta a Elena. Está bien, siéntate, pero después de esto, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre quién eres y qué estás haciendo en mi edificio. Elena entró a la sala, consciente de que cada paso la alejaba más de la vida anónima que había construido durante años. Se sentó en la silla del traductor y miró directamente a Zhang Wei. En mandarín perfecto, usando las formalidades específicas apropiadas para el nivel ministerial, dijo: Honorable viceministro Zhang, me disculpo profundamente por las dificultades de comunicación que han caracterizado esta reunión. Propongo que reiniciemos las discusiones con la comprensión mutua de que ambas delegaciones buscan una resolución constructiva de los malentendidos actuales. La reacción de Zhang Wei fue inmediata y reveladora. Se enderezó en su silla, sus ojos se agudizaron, y Elena pudo ver que estaba reevaluando completamente la situación. En mandarín, Zhang respondió lentamente: su dominio del lenguaje diplomático es excepcional. Pocas personas fuera de nuestro servicio exterior manejan las sutilezas que acaba de demostrar. ¿Puedo preguntarle dónde desarrolló estas habilidades? Elena sonrió ligeramente. En lugares donde la precisión del lenguaje podía significar la diferencia entre éxito y fracaso de misiones importantes. Uno de los acompañantes chinos, el que Elena había identificado como posible analista de inteligencia, se inclinó hacia Zhang Wei y susurró algo rápidamente. Elena escuchó perfectamente, su acento es del norte. Educación universitaria en Beijing, pero hay algo más. La manera en que estructura las frases formales es como alguien que ha estudiado nuestros protocolos desde adentro. Elena decidió tomar control de la situación antes de que los chinos tuvieran tiempo de analizar demasiado profundamente su trasfondo. Honorable viceministro, creo que hay malentendidos fundamentales sobre las intenciones de ambas partes en esta reunión. ¿Me permitiría clarificar las preocupaciones específicas que han traído a su delegación a Washington?
Durante los siguientes 40 minutos, Elena orquestó una de las traducciones diplomáticas más complejas de su carrera. No solo tradujo palabras, sino contextos, implicaciones culturales y subtextos que habían estado creando tensiones innecesarias. Cuando Zhang Wei usaba términos que en el contexto chino indicaban una búsqueda de compromiso honorable, Elena se aseguró de que los americanos entendieran que no estaban enfrentando demandas no negociables, sino propuestas para discusión. Cuando los oficiales americanos expresaban preocupaciones legítimas sobre actividades de inteligencia china, Elena las tradujo usando terminología que permitía a los chinos responder sin perder prestigio. Pero más importante aún, Elena comenzó a darse cuenta de que esta reunión era sobre algo mucho más específico y peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Los chinos habían descubierto una operación de inteligencia americana que involucraba la infiltración de redes de comunicación del Ejército Popular de Liberación. No era espionaje de rutina, era algo que podría haber dado a Estados Unidos acceso a planes de guerra chinos en caso de un conflicto por Taiwán. Y Zhang Wei estaba aquí para ofrecer un intercambio. China no expondría públicamente la operación, lo que habría sido profundamente embarazoso para Estados Unidos, a cambio de que los americanos cerraran la operación y aceptaran ciertas limitaciones en futuras actividades de inteligencia en territorio chino. Era exactamente el tipo de negociación delicada que requería precisión absoluta en la comunicación. Un malentendido podría resultar en que China decidiera exponer la operación públicamente, lo que causaría un escándalo internacional y podría forzar a Estados Unidos a tomar medidas más agresivas para proteger otras operaciones comprometidas. Elena tradujo las propuestas chinas con cuidado exquisito, asegurándose de que los americanos entendieran tanto las oportunidades como las consecuencias implícitas en lo que se estaba ofreciendo. Cuando la reunión terminó 2 horas después, ambas delegaciones habían llegado a un entendimiento que técnicamente nunca había sido documentado oficialmente. Los chinos acordaron mantener silencio sobre la operación comprometida a cambio de que los americanos aceptaran ciertas restricciones en futuras actividades. Todo se hizo usando el tipo de lenguaje diplomático que permitía a ambas partes mantener que nunca habían admitido la existencia de tales operaciones. Zhang Wei se acercó a Elena mientras se preparaba para irse. En mandarín, dijo en voz baja, su manejo de esta situación ha sido magistral. Pocas personas podrían haber navegado estas aguas tan hábilmente. Me pregunto si nos hemos encontrado antes en circunstancias diferentes. Elena lo miró directamente a los ojos. Viceministro, hay muchas personas en este mundo cuyas rutas se cruzan de maneras que ninguna de las partes puede oficialmente reconocer. Zhang asintió lentamente. Entendido. Pero si alguna vez esas rutas se cruzaran de nuevo, estoy segura de que ambas partes sabrían cómo proceder apropiadamente. Después de que la delegación china se fue, Elena se encontró sola en la sala de conferencias con el general Patterson y 3 de sus asistentes principales. El silencio se extendió durante varios minutos mientras todos procesaban lo que acababa de pasar. Patterson finalmente habló. ¿Quién diablos eres realmente? Y no me vengas con evasivas diplomáticas. Quiero respuestas directas. Elena se sentó de vuelta en su silla, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Mi nombre real es Elena Vargas, Teniente Coronel Elena Vargas, técnicamente muerta hace 12 años en Caracas durante una operación que oficialmente nunca ocurrió. Patterson palideció. Elena Vargas, la Elena Vargas de las operaciones Cóndor en Sudamérica, entre otras cosas sí. Has estado aquí durante 9 años, limpiando oficinas, escuchando todo lo que discutimos, Elena asintió, y reportando todo lo relevante a través de canales que no creo que usted tenga autorización para conocer, general. La implicación era clara. Elena había estado operando bajo la autoridad de alguien en un nivel más alto que Patterson. Alguien que sabía exactamente quién era y qué estaba haciendo en el Pentágono. Patterson se sentó pesadamente en su silla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar tu identidad ahora? Elena recogió su identificación de empleada de limpieza de la mesa donde la había dejado. Porque la situación que acabamos de resolver podría haber escalado a algo que ninguno de nosotros quería ver, y porque creo que mi utilidad como María Santos ha llegado a su fin. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. General, en los próximos días va a recibir llamadas de personas que le van a explicar exactamente quién tengo autorización para hacer y qué tengo autorización para hacer. Sugiero que tenga esas conversaciones antes de decidir cómo proceder con esta información. Elena salió de la sala de conferencias y regresó a su carrito de limpieza. Tenía el resto de su turno que completar, y había oficinas que aún necesitaban ser limpiadas.
Pero mientras empujaba su carrito por los pasillos del Pentágono, Elena sabía que su tiempo como empleada invisible estaba llegando a su fin. Durante 9 años había servido a su país desde las sombras, recopilando información que había ayudado a prevenir conflictos que el público nunca sabría que habían estado a punto de ocurrir. Ahora tendría que decidir cuál sería su próximo papel en la compleja maquinaria de la seguridad nacional americana. 2 días después, Elena recibió una llamada en su apartamento de un número que no reconoció pero que sabía que debía contestar. Coronel Vargas. La voz al otro lado era familiar, aunque había pasado años desde la última vez que la había escuchado. Elena, soy James Crawford. Creo que es hora de que tengamos una conversación. Crawford era el director adjunto de operaciones de la CIA, y había sido su manejador durante las operaciones más sensibles de su carrera activa. ¿Dónde? El lugar de siempre. 1 hora. Elena colgó el teléfono y miró alrededor de su pequeño apartamento. En el closet, detrás de uniformes de limpieza, tenía un traje que no había usado en 9 años. Un traje que guardaba para el día en que María Santos dejara de existir y Elena Vargas regresara al mundo. Ese día había llegado. 1 hora después, Elena se encontró con Crawford en un café discreto en Georgetown, que habían usado para reuniones durante años anteriores. Crawford había envejecido, pero sus ojos aún tenían la agudeza que había hecho de él uno de los operadores de inteligencia más respetados de su generación. ¿Sabes por qué te mantuvimos en el Pentágono durante 9 años? Elena sonrió. Porque soy muy buena limpiando oficinas. Crawford no devolvió la sonrisa. Porque sabíamos que eventualmente habría una crisis que requeriría exactamente el tipo de habilidades que tienes. Y porque necesitábamos a alguien en una posición donde pudiera observar y reportar sin que nadie supiera que estaba observando y reportando. Y ahora necesitamos a Elena Vargas de vuelta. Oficialmente, hay situaciones desarrollándose en 3 continentes diferentes que requieren el tipo de operador que solía ser. Elena consideró la propuesta. Y María Santos. María Santos nunca existió. Al menos eso es lo que van a decir los archivos oficiales después de mañana. Elena asintió. Había esperado esta conversación durante años. ¿Cuándo empiezo? Crawford le pasó un sobre sellado a través de la mesa. Ya empezaste. Tienes un vuelo a Beijing mañana por la noche. Parece que Sang Wei ha pedido específicamente trabajar contigo en algunas negociaciones que requieren discreción especial. Elena tomó el sobre y sintió el peso familiar de una nueva identidad, nuevos documentos, nueva misión. Una cosa más, dijo Crawford. Los oficiales del Pentágono que estuvieron en esa reunión, alguno de ellos va a ser un problema. Elena negó con la cabeza. Patterson es demasiado profesional, entenderá que hay aspectos de la seguridad nacional que funcionan mejor cuando no hace demasiadas preguntas. Bien, porque vas a necesitar poder regresar al Pentágono cuando sea necesario. Aunque la próxima vez, no será como empleada de limpieza. Elena se levantó de la mesa. Fue una buena cobertura mientras duró. Fue la mejor cobertura que hemos tenido jamás. Durante 9 años, tuvimos acceso completo a todo lo que pasaba en los niveles más altos del comando militar, información que nos ayudó a prevenir conflictos, identificar amenazas, y mantener al país más seguro de lo que habría estado de otra manera. Elena caminó hacia la salida del café, luego se detuvo. Crawford. Sí, ¿cuántos otros como yo hay? Crawford sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Si tuviera que responder esa pregunta, no serían muy buenos en sus trabajos, ¿verdad? Elena asintió y salió del café. Tenía un vuelo que tomar y una nueva identidad que asumir. Pero mientras caminaba por las calles de Georgetown, Elena reflexionó sobre los años que había pasado como María Santos. Había sido algunos de los años más importantes de su carrera, aunque nadie más que un puñado de personas lo sabría jamás. Había servido a su país desde las sombras, protegiendo secretos que nunca podría compartir, evitando crisis que el público nunca sabría que habían estado a punto de ocurrir. Y si todo había funcionado correctamente, nunca habría tenido que revelar quién era realmente. Pero a veces, las mejores operaciones encubiertas terminan exactamente cuando necesitan terminar. ¿Has pensado alguna vez en las personas que trabajan a tu alrededor todos los días? El personal de limpieza que tiene acceso a oficinas después de horas. Los guardias de seguridad que escuchan conversaciones mientras patrullan edificios. Los técnicos de mantenimiento que reparan sistemas en lugares donde se discuten secretos. En un mundo donde la información es poder, las personas más poderosas a menudo son aquellas que nadie nota.
aquellas que se mueven por los centros del poder mundial con completa invisibilidad, escuchando secretos que podrían cambiar el curso de la historia. La historia de Elena Vargas nos recuerda que en el juego de la inteligencia internacional, las mejores piezas son aquellas que el enemigo nunca ve venir. Durante 9 años, una de las agentes más letales de Estados Unidos había estado escondida a plena vista, recopilando información que mantuvo al país seguro de maneras que el público nunca sabrá. Su transformación de María Santos de vuelta a Elena Vargas no fue solo el fin de una operación encubierta. Fue la revelación de que la seguridad nacional a veces depende de personas que están dispuestas a desaparecer completamente, a sacrificar su identidad y su reconocimiento por el bien de su país. Pero Elena no era única. En edificios gubernamentales alrededor del mundo, en corporaciones que manejan contratos militares, en organizaciones internacionales donde se toman decisiones que afectan a millones, hay personas que no son lo que parecen. Empleados que han sacrificado sus identidades reales para servir misiones más grandes que ellos mismos. La pregunta que Elena había planteado años atrás permanece relevante: si una agente entrenada puede fingir ser conserje durante casi una década sin ser detectada, ¿cuántas otras personas a tu alrededor están viviendo identidades cuidadosamente construidas? La respuesta es probablemente más de las que te sentirías cómodo sabiendo. Durante sus últimos días como María Santos, Elena había reflexionado sobre lo que había aprendido durante su tiempo en el Pentágono. No solo sobre operaciones militares y política exterior, sino sobre la naturaleza humana. Había observado cómo el poder afecta a las personas, cómo los secretos moldean el comportamiento, cómo la responsabilidad por las vidas de millones puede transformar incluso a las personas más éticas en individuos dispuestos a tomar decisiones que habrían sido impensables en otras circunstancias. Había visto generales luchar con órdenes que sabían resultarían en bajas civiles pero que eran necesarias para prevenir catástrofes más grandes. Había observado analistas trabajar durante días sin dormir tratando de descifrar amenazas que podrían materializar en ataques terroristas. Había escuchado conversaciones donde oficiales de alto rango discutían el sacrificio de operaciones menores para proteger activos más valiosos. Todo esto le había dado una perspectiva única sobre el costo real de mantener la seguridad nacional. No era solo una cuestión de presupuestos militares o tecnología avanzada. Era sobre personas reales tomando decisiones imposibles, a menudo sin reconocimiento público, a menudo cargando con el peso de consecuencias que solo ellos entendían completamente. Elena había sido parte de esa maquinaria durante la mayor parte de su vida adulta, pero su tiempo como María Santos le había mostrado cómo funciona desde una perspectiva completamente diferente. Había visto la humanidad detrás de las decisiones que afectan el destino de naciones. Y ahora, mientras se preparaba para regresar al mundo de operaciones activas, Elena llevaba consigo esa perspectiva. Era más sabia que la agente que había muerto en Caracas 12 años atrás, más comprensiva de las complejidades morales inherentes en el trabajo que hacía. Su primera reunión con Zhang Wei en Beijing sería diferente a cualquier negociación que hubiera manejado antes, no solo porque entendía mejor el juego diplomático, sino porque había pasado años observando cómo pequeños malentendidos pueden escalarse a crisis internacionales. Elena sabía que Zhang Wei la había pedido específicamente no solo por sus habilidades lingüísticas, sino porque había reconocido en ella a alguien que entendía la delicada balance entre competencia geopolítica y estabilidad mundial, alguien que podía ayudar a ambos países navegar las tensiones crecientes sin caer en conflictos que nadie realmente quería. La ironía no se perdía en Elena. Había pasado años fingiendo ser invisible para proteger los secretos de su país, y ahora su visibilidad era exactamente lo que la hacía valiosa para futuras operaciones. Pero más allá de las implicaciones profesionales, Elena había aprendido algo personal durante sus años como María Santos. Había aprendido que el servicio más profundo a veces requiere el sacrificio más completo, no solo de comodidad o seguridad, sino de identidad misma. Durante 9 años, Elena Vargas había dejado de existir para que María Santos pudiera servir a su país de una manera que ninguna agente oficial podría haber logrado. Había sido una forma de patriotismo que pocas personas podrían entender o apreciar. Y ahora, mientras Elena se preparaba para dejar atrás a María Santos para siempre, sabía que había otras personas en otros lugares haciendo sacrificios similares. Agentes encubiertos que habían desaparecido tan completamente en sus identidades falsas que a veces olvidaban quiénes habían
habían sido antes de la misión. La red de personas como Elena se extendía alrededor del mundo, invisible pero esencial para mantener la estabilidad que permite a la mayoría de la humanidad vivir vidas normales sin saber qué tan cerca del caos están realmente. Elena había sido solo una pieza en esa red, pero había sido una pieza crucial. Su información había ayudado a prevenir conflictos que podrían haber desestabilizado regiones enteras. Su intervención en la crisis con China había evitado malentendidos que podrían haber escalado a confrontaciones militares. Y ahora, mientras asumía nuevamente su identidad real, Elena sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. El mundo se estaba volviendo más complejo, las amenazas más sofisticadas, la necesidad de personas capaces de operar en las sombras más crítica que nunca. Su tiempo como María Santos había terminado, pero su servicio a su país continuaría. Solo que ahora lo haría desde una posición donde su experiencia y habilidades podrían ser utilizadas de manera más directa. Pero Elena nunca olvidaría las lecciones que había aprendido durante sus años de invisibilidad. La importancia de la humildad, el valor del servicio silencioso, y el poder que viene de ser subestimado por aquellos que te rodean. Estas lecciones la convertirían en una agente más efectiva, pero también en una persona más completa. Elena Vargas había regresado al mundo, pero llevaba consigo la sabiduría que solo María Santos podría haberle dado. Su historia era una entre miles, la mayoría de las cuales nunca serán contadas. Pero todas ellas representan el mismo principio, que a veces las personas más importantes en el mundo son aquellas de las que nunca escuchas hablar. Y en un mundo donde la información es poder, las personas más poderosas a menudo son las que permanecen completamente invisibles hasta el momento exacto en que necesitan ser vistas. La próxima vez que veas a alguien trabajando silenciosamente en segundo plano, en oficinas gubernamentales o corporaciones internacionales, recuerda la historia de Elena Vargas. Recuerda que no todas las personas son lo que parecen, y que algunos de los héroes más importantes del mundo son aquellos cuyos nombres nunca aparecerán en los libros de historia. ¿Has pensado alguna vez en quién podría estar observando y escuchando en los lugares donde tomas tus decisiones más importantes? ¿En cuántas conversaciones que creías privadas podrían haber tenido testigos silenciosos que entendían mucho más de lo que aparentaban? Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia hoy? Y si crees que historias sobre héroes ocultos merecen ser contadas, suscríbete para más relatos que honran a quienes sirven en las sombras, protegiendo secretos que nunca podrán compartir.